Bueno, hola Cata, gracias por aceptar esta segunda invitación abiertamente. Muy honrada de abrir esta séptima temporada contigo, que me has regalado las conversaciones más profundas y más en el punto de los últimos años, y creo que también por eso he decidido tejer más allá de la pantalla. Cuéntanos un poco quién es Catalina Gerke en caso de que hoy cayeron así, porque me dicen que a veces agarran este podcast como si fuera un oráculo, que van así con el dedito bajando hasta que dicen, este es. Entonces quizá no han oído el otro, quizá no han estado en In the Name of Silence, no sé, quizás sí, pero quizás no. Asumamos que no. Cuéntanos quién es el ser humano con el que vamos a conversar hoy. Bueno, gracias de nuevo por tenerme aquí y el número 7 es mi número favorito, así que creo que esta apertura traerá cosas muy grandes, tanto para ti como para todos los que lo escuchan. Y bueno, mi nombre es Catalina Gerke y soy una persona con mucha suerte de conseguirme gente como tú en el camino y llamarla mi amiga. Además, soy psicoterapeuta, trabajo muy profundamente con las prácticas que vienen ancladas en la psicoterapia budista y que tiene como base la contemplación. Entonces, usando el silencio terapéutico, llevo a las personas en todas partes del mundo a trabajarse en el proceso de mirar hacia adentro esto que nos está pasando y que nos trata de enseñar la vida, ¿no? Soy mamá de un señor de 17 años que todos los días me dice que me falta mucho por aprender y bueno, eso, básicamente sigo mi camino al mismo tiempo de que ayuda a otros a encontrarlo. Volvamos al ser humano que se graduó, por ejemplo, del colegio. ¿Dónde te graduaste del colegio? ¿Dónde estabas? Madre mía. ¿Qué pensabas de la vida? ¿Qué decías? Bueno, en 5 años voy a graduarme. No sé, siendo, bueno, tú eres una ciudadana del mundo. También qué rico que nos cuentes eso, porque iba a decir venezolana, pero pues no, tienes un brazo, un pie, todo en distintas partes. Pero tenías de pronto más sueños de niña chiquita, tradicional, de una familia tradicional venezolana, o tenías el cuadro del mundo tan ampliado como el que ya tienes hoy después de tantos ires y venires. Fíjate, bueno, siempre parto de la idea de que nos sentimos, o por lo menos puedo decir por mi hermana y por mí, que nos sentimos que éramos de Venezuela, pero no éramos tan venezolanos como el resto de la gente, porque pues mi papá es de origen alemán, mi mamá es de origen español, y en mi casa las que traíamos las costumbres venezolanas éramos nosotros por donde íbamos a la escuela, ¿no? Estudiamos en una escuela católica, vivíamos en Maracaibo, y hoy en día las imágenes que me hacen llorar son las imágenes de Venezuela, a pesar de Por que mis favor. padres europeos toda la vida, yo nací en Bélgica y ahora tengo 16 años viviendo en Estados Unidos, de los cuales 15 han sido en Miami. Y entonces, pues nada, colecciono pasaportes, pero sí siento que a pesar que el único que no puedo usar, que es el venezolano, porque está vencido y todas estas cosas y por problemas políticos de los cuales pronto vamos a salir, es el único que no puedo usar, pero es el que realmente siento que identifica, por lo menos en este momento de mi vida, me habla mucho como de los valores que tengo, son ampliamente la fuerza del venezolano, ¿no? Y en función de todo esto, pues tuvimos que emigrar por temas de seguridad personal. Y en esa migración me di el permiso de construir la persona que cuando estaba en la escuela había creído que era, ¿no? Yo fui al colegio en Venezuela sintiendo que tenía que ser esta persona perfecta, ¿no? La niña buena. De la niña buena, en una sociedad bastante parecida a la de Medellín. Nos conocemos todos hasta el grupo de sangre. Entonces era un espacio bastante restringido de exploración, por llamarlo así, ¿no? Mi mamá, siempre ingeniero, siempre quiso ser arquitecto, y yo como que agarré esa ese llamado de, a ver, si yo puedo hacer algo que me guste, además librarla por mi mamá, esa era una sensación que quizá, en esto lo comenté y me dijo ya, yo nunca me enteré que lo habías hecho por mí, y yo, bueno, imagínate. Eh, entonces esa sensación de que, bueno, como arquitecto yo podía ser mamá al mismo tiempo y no perderme de nada de mi hijo y hacer cosas bonitas, porque siempre me habían vendido como que la arquitectura era una carrera muy linda. Y la verdad es que sí, yo me moví muy rápido, estudié muy rápido, empecé a ejercer también muy, muy joven. Me casé súper, súper joven también de 22 años. Y
Y entonces en ese dibujo de lo que se supone que yo debía hacer, siento que en esos 10 años que fui arquitecto, las quemé todas. O sea, siento que fue una vida, ese lema que siempre te digo, que siento que cabe en muchas vidas en una. Mi vida arquitecto la consumí, que pudieron hacer 70 años, lo consumí en 10. Y siempre tuve esa necesidad de hacer un poco más y de nuevo se la devuelvo a mis papás porque ellos dentro de su propia visión de que ellos habían venido de Europa y todo esto, nos inculcaron la mirada de que el mundo no era tan grande como creíamos, ¿no? Que podíamos hacer todo donde quisiéramos. Y es lindo pensar en que uno puede ir a tantos sitios y siempre recordar tu casa como uno en particular. Entonces, trabajando ahora que también trabajo con las Naciones Unidas, siento que cada vez que me miro en ese espejo de a todos los lugares donde puedo sentir que hay alguna identidad, eh, la sensación de la persona que estudió en Venezuela y todo esto, todavía queda un poco allí, no como necesito ser la niña buena, pero sí queda como un arraigo importante de la identidad de quién soy y lo que quiero de la vida. O sea, tu corazón es venezolano. Total, sí. Vale. Ujú, Toda esta exploración de crecimiento personal cuando cerraste tu vida de arquitecta y ya no más, responde a una necesidad personal más que a una necesidad de enseñar. O sea, ¿qué día te levantaste y dijiste, no, yo necesito hacer un cambio? Me supongo que es algo que era un llamado tuyo y no como ujú. necesito enseñarle al mundo otras cosas o cómo surgió ese cambio tan radical en tu caso. Sabes que yo creo que siempre allí la respuesta para mí está muy cercana a lo que es la incomodidad. Yo estaba ampliamente incómoda, estaba muy incómoda. Llegamos a Miami y ya yo empecé igual a buscar cómo validar mi título porque todavía no tenía muy claro cómo es que yo iba a ejercer otra cosa en ese shock de lo que es la inmigración y llegar en ese momento, bueno, hace 16 años Miami no era lo que es ahora, ¿no? Entonces, en esa mirada de qué voy a hacer aquí, pues uno cae, aterriza y dice, bueno, lo que sé hacer. Desenrollas papeles, sacas escuadras y abres la computadora. Y en ese proceso, pues empecé a ser arquitecto aquí y era tan incómodo para mí. Era como que sí, la creatividad estaba, los clientes igual llegaban aunque uno no los estuviera buscando. La persona que era mi socia en Venezuela se había venido un poco antes que yo. Entonces, también llegué y mi escritorio estaba esperándome. Pero, Anaísa, la incomodidad era tal que yo decía, pero ¿qué me pasa? O sea, era como si me hubiesen dicho, mira, ya te cambiamos de sitio para que lo hagas diferente. Y yo estaba lo que traía abriendo el mismo maletín de siempre. Entonces era como que sentía que había una parte dentro de mí que era como, estás haciendo lo mismo si ahora tienes la oportunidad de hacer otra cosa. Era un reclamo interno que fue subiendo el volumen al punto que podía decir, odio lo que hago. Era una Mm. sensación de que iba manejando a una obra o iba manejando a escoger los mejores muebles italianos que podían venir y yo estaba allí y era que odiaba todo, sentía que se me despegaba la persona que soy de esa otra y entonces yo hablaba con esta gente y hablaba era la fachada de mí. Decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Empecé a sentir esa conversación tan duro internamente, era tan fuerte el, ya quiero que se acabe, estoy faking, o sea, me sentía una impostora y me sentía hablando de, wow, esto va a quedar lindísimo y al mismo tiempo decía, nada, esto me importa, ya quiero que se acabe, me quiero ir, nada, esto me importa. Entonces, claro, poco a poco el identificar que la incomodidad ya era tan fuerte que yo pensaba que se me veía, que la gente podía decir, esta persona realmente no está contenta trabajando con nosotros. Y a lo mejor era una idea mía, pero sí me empecé a sentir que que era, había una parte de mí que estaba totalmente disasociada de lo que estaba haciendo y no tenía ni ganas. Me acuerdo que una de estas veces uno de nuestros clientes que teníamos en esa época nos invitó a irnos a Milán con él a escoger los muebles de su casa. Y dice, yo no tengo la interesa para decir sí voy contigo, si es que yo me sentía realmente una impostora. Entonces creo que esa incomodidad, como tantas veces en la vida, ha sido para mí el lugar de llamado y de mayor sinceridad. Ujú. Si lo hubiese tenido que hacer sola, sin la incomodidad, quizás no lo hubiese podido hacer. Quizás hubiese pasado la vida pues tomando notas, leyendo libros y libros que me hablaran de esto, yendo ahí, de ahí quedándomelo a mí. Nunca lo vi como necesito que otras personas sanen a través de mí, tampoco lo vi como soy un mesías de la psicoterapia.
era porque nunca hubiese sabido a dónde llegué, no, no podía dibujar ese camino, no era una línea recta como la de las arquitecturas, esto era, pues bueno, una línea hecha a mano. Entonces, nunca hubiese pensado que era esto, pero la necesidad de volver a unirme y sentir que yo era y sabía lo que estaba haciendo y que éramos una sola cosa, fue lo que me llevó a simplemente abrir libros, abrir gavetas y decir dónde está. Es otra cosa, sé que es otra cosa, lo estoy oyendo, ya dejó de ser un grillo, ahora es una alarma de ambulancia, ya no lo puedo detener. Me encanta, a mí mil veces me hacen la pregunta cuando están no tan disociadas ya en este punto, sino medio con el susurro. ¿Cómo hago para saber? ¿Cómo hago para saber? Es que no quiero estar acá, pero tampoco sé para dónde voy, que se llama como esa zona gris, la zona liminal, como Ujú. estar atrancado en el canal de parto. Me gusta decirles como ya la cabeza está afuera y uno jura que ya nació, pero saque pues los hombros, ¿cierto? O sea, está muy Uf, duro. Y yo a veces les digo, mis sí nunca han estado claros en esos momentos de transición que me parecen demasiado duros de vivir para mí, que soy así, tierra, todo me gusta, soy controladora, me gusta todo así, by the book, y no puedo. Pero una guía muy buena para mí es cuáles son mis no. O sea, los no son mucho más claros en ese momento. Es no quiero estar más acá, esta no es mi vida, esto no es cuestión de aguantar, esto no es flojera, esto no es falta de voluntad. O sea, esos no dan un poquitico de claridad. ¿Qué otras cosas te dan claridad a ti? Y quizá me imagino que esto es algo muy repetitivo entre tus consultantes. Les les puedes dar como de tips en ese momento donde no hay claridad, porque si uno empuja un tris más, empieza a haber claridad. Es como siempre dicen, empieza a mm, caminar que el camino aparece. Pero cuando no has arrancado a caminar, hay una época de verdad en que es duro levantarse de la cama. Bueno, o sea, funcionar, meterte a la ducha y ponerte una ropa decente para salir al mundo a decir, no sé quién soy. Sobre todo cuando ya somos adultos y se supone que sabemos muy bien quiénes son y tenemos hijos, etcétera. Entonces, para ese momento de no sé si irme a un psiquiatra y que me medique para poder seguir en la vida de siempre, o no sé si lanzarme a este abismo que se ve más oscuro que la vida que estoy dejando. uf. Me fui contigo, todo ibas relatando y me fui viviendo todas esas etapas a ver, a ver cómo es que yo podía relatar el recorrido. Todas, check, 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 todas las tuve. Todas, no, 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 no te pasaste ninguna. Cuando estamos hablando del proceso de cómo la incomodidad realmente tiene un mensaje, yo creo que partimos de la idea de que es que el tiempo, el tiempo ya llegó como a pescarte los talones, ¿no? Es como ya se acabó el tiempo. Cuando la incomodidad es tan fuerte, lo que tratamos allí, pues bueno, la incomodidad entonces se traduce en cosas, ¿no? Porque digo, ¿será que esta persona que soy va a desaparecer o no voy a poder sostener este matrimonio, no voy a poder sostener este trabajo? Y comienzan todas estas ansiedades. Entonces es donde creo que la ansiedad es un muy buen determinante de cuál es el camino a recorrer si estamos buscando una certeza. Porque al final de cuentas, cuando somos adultos, lo que queremos es certeza. Los niños se tiran por el tobogán y no mira quién los van a recoger. Ese es uno que empieza ahí. ¿Cuántos metros hay desde el borde hasta abajo? Y si es una piscina, ¿y quién ¿Cuánta está gente se abajo? ¿Y ha el caído? salvavidas? Sí, sí, ¿cuántos se han ahogado? Se te mete el agua por la nariz. Esas son cosas que hacemos los adultos, los niños se tiran de cabeza. Entonces, la certeza creo que es una seguridad que pide el adulto, basada obviamente en lo recorrido, en el miedo, en todas las experiencias que hemos tenido y la mayoría de las personas se detienen en un proceso de transformación porque es que yo quiero certeza. Y quiero certeza que cuando yo deje esta relación va a haber alguien esperándome, que cuando yo atraviese esta incomodidad profesional vaya a haber del otro lado un escritorio que me garantiza que voy a ganar 6 cifras, un número de 6 cifras al año. Entonces, la certeza va en contra del proceso. Y cuando estamos parados en esto, lo que se, como te digo, la Y de la ansiedad, para mí la ansiedad funcional es aquella que pone a la persona a decir, mira, vete a un psiquiatra, vamos a medicarte, es una ansiedad que está apostando para que tú sigas funcionando, ¿no? Entonces es como que te pone a, si reconoce todo esto, anda que alguien te extraiga te extirpe esta incomodidad, te convenza, miras a tus hijos felices bailando afuera, ves a tu pareja contento viéndote, queriéndote, incluyéndote y tú dices, bueno, esta es la certeza que estaba buscando porque entonces por aquí parece que yo soy una persona que soy generador de tranquilidad. Entonces, casualmente ayer hablaba de esto en un post porque
La tranquilidad, cuando estamos hablando de procesos de transformación, la tranquilidad se enfrenta a la ansiedad y dice, la tranquilidad de mi gente es mucho más importante. A esta incomodidad que era la ansiedad que estaba buscándome un cambio, voy, la medico y digo, em, tranquilidad para mí, tranquilidad para todos, ¿no? Entonces allí es donde la persona cree que ha vencido el proceso y dice, ¡guau! Me quedé lista como arquitecto, voy a hablar con Mm. mi socio otra vez, vamos a poner una oficina en Milán y parece que durante un rato engañaste el sistema. ¡Guau! Me salvé, todos tranquilos, mis hijos felices, abonando con todo esto a la escuela y al fondo del retiro y al fondo de la universidad y todos estamos bien. Pareciera que por allí es. Lastimosamente, siempre digo que no hay nada más paciente en el universo, no hay nada más paciente en el universo que la incomodidad. Se va a sentar allí a que le vuelva a tocar el turno. Es como, Ay, mira, sí. chévere. O sea, no vas a conocer una monja, un ancianito, tu abuela que teje, no vas a conocer nada en este universo más paciente que la incomodidad. Ella va a estar allí. Y dice, bueno, me pusiste debajo de la alfombra, espero. ¿Cuánto tengo que esperar? 10 años. Espero 10 años. Y allí Oh, va y va creciendo y va creciendo y se va nutriendo del polvo alrededor, se va nutriendo de cada vez que te tropiezas con ella y llega un momento en que la ansiedad siempre es más poderosa que tu proceso de pensamiento. Siempre, siempre, garantizado. Y es donde tengo personas que hace 10 años que no la veo, me las vuelvo a conseguir. Y es como, he regresado, la ansiedad se convirtió dejó de ser una montaña y pasó a ser un vacío. Ahora cada vez que paso por ahí, caigo. Em, el otro espacio de la ansiedad donde yo creo que realmente llega un momento donde aparece la certeza de haber ido bien por ahí, es donde está la unión con la intuición. Y es ese lugar donde digo, intuyo que es por aquí, pero me da mucho miedo. Y ese es el momento en el que podemos decir que la intuición está validando que por ahí es. ¿Y cómo sé que por ahí es? Porque no te va a dejar tranquilidad como parte del proceso. La tranquilidad que te hace sentir el irte por lo conocido se te va a vender como, ay, mira, qué rápido salí de eso. Mientras que el otro lado, en el que va a estar la intuición, donde está como todo tu proceso de cambio, todo tu proceso de crecimiento, te va a decir la garantía de que es por aquí, es que no estás tranquila. No está tranquila significa que tu sistema nervioso parasimpático está todo alterado y te va a decir, vámonos directo a la sobrevivencia. Va a tenerte todos los miedos reventados enfrente de tu cara. Te va a llevar a un sitio que dice, aquí no hay plan, tienes que dibujarlo. Entonces, si estamos buscando la certeza de escoger, cuando sientas que el plan te está diciendo que por ahí no hay tranquilidad, por ahí es. mm. Es así de simple. Todo lo otro que te venda tranquilidad inmediata, que te diga, por aquí no me equivoqué, volví a mi rápida paz interior, te garantizo, pero rotundamente como las letras de mi nombre, que dentro de 3 años va a volver. Oh, La Dios. otra tranquilidad, o 10, o 15, o en 6 meses. Y la otra tranquilidad es una tranquilidad del ser que solamente se Mm, otorga cuando hemos cruzado el puente. Es una tranquilidad que no tiene la misma sensación de confort, tiene una sensación de agradecimiento, de admiración a ti mismo, de poder entonces así construir la certeza, como diría Steve Jobs, de donde estamos hacia atrás. Es decir, ah, claro, allí sí lo pude conectar. mm, Entonces, si estamos buscando rápido cuál es el lugar es donde te garanticen hoy que no hay tranquilidad, porque ujú. la tranquilidad está asociada a una emoción ampliamente infantil, donde tranquilidad significa que si yo tengo este teléfono en la mano y a mi madre le molesta, yo lo suelto y mi mamá está contenta. Entonces, esa tranquilidad que tenemos como primer recurso de aparentemente estoy escogiendo bien o estoy queriendo bien, tiene que ver con cuántas partes de mí yo tengo que soltar para que eso funcione. Esa es una tranquilidad, pues, social, es una Ujú. tranquilidad del sistema, más no una tranquilidad del ser, porque yo tuve que romper partes de mí para que todo quedara tranquilo. Y es donde, bueno, eventualmente nos llega un momento en el que estamos tan discapacitados que la incomodidad nos ataja, ¿no? Esa segunda tranquilidad que describe se parece a una imagen que rueda mucho en redes, que es como una chica caminando así toda feliz y atrás como un humero, como unas llamaradas, como que incendié el mundo y aquí estoy. Dios, tal Y cual. sigo adelante, sí, sí. Ay, sí. Esa otra Pero, tranquilidad es individual. pero el que está al otro lado del puente jamás, incluso con ese incendio que deja, jamás se devolvería ni un ápice. O sea, ni una. Mm. Es que tienes el poder de reorganizar. Es que yo ya no quepo.
O sea, ya no quepo en ese lugar. Así te digan, te van a pagar el doble, te van a llevar a Milán en avión propio. O sea, nada, nada. Ay, no. Nadie se regresa. Wow. Esta imagen que describiste también después de la mamá la reemplaza a los profes y es un poco como cuando uno sabía que algo era injusto en el colegio, a mí eso se me atrancaba mucho en la garganta y te obligaban a pedir perdón y uno sabía que la afrenta era contra uno y decía, es que es muy fácil, solo pídele perdón y uno, pero es que yo no, pero es que solo y no, perdón. Y en ese momento gana ese sistema y se mueren una cantidad de cosas, sacarlas a la vida es la labor más valiente, pero yo ya sí sé por qué esto es un embudo, porque es Mm, que eso otro grita demasiado, o sea, o sea, es uno, es un pedazo demasiado grande de uno que es construido, que se tiene que morir para pasar al otro lado de ese puente Cata, o sea, no. A veces no hay ni siquiera anzuelos que te jalen al otro lado, o sea, no hay un solo incentivo más que una mini certeza interior así chirriquitica y te pegas de eso y dices, hoy me levanto a defender ese pedacito, mañana me levanto a ujú, defender ese pedacito, pero no hay un proceso de real muerte, o sea, hay que, si es un embudo, quebrar una cantidad de cosas para que pueda pasar al otro lado. Muy descorazonador, yo diría que sin ayuda es prácticamente imposible pasarlo. Y de las acuerdo. ayudas tienen muchos nombres, ¿cierto? Una de ellas ya la mencionamos, es la psiquiatría, la medicación. eh, pero ¿qué más ayudas? Obviamente terapia y lo que tú ofreces en programas que la gente a veces se pega que tiene que ser un terapeuta y el uno a uno. A veces mis amigos cercanos, psicólogas, sobre todo son mujeres, me dicen, no me mandes un cliente más, o sea, no puedo abrir más agenda, ¿cierto? Ujú. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay que pueda ayudar en ese proceso? Listo, ya te decidiste, ya sabes que vas de frente a esa incomodidad, ya sabes que al otro lado hay algo, no sabes qué, pero el hoy duele, la levantada de la cama duele y todo este paseo que ya describimos que puede ser largo, puede ser un año, no sabemos, no tiene fecha de fin. ¿Qué hábitos del día a día, qué maletín de herramientas, qué lecturas, qué hace uno en ese mientras tanto? Porque cuando yo le digo a alguien, siento mucho X, Y duelo por el que estés pasando, les digo, vas a estar bien. El asunto es el mientras tanto. Mientras tanto. Entonces, ¿qué hacer en ese mientras tanto? Eh, Como bien dices que es una muerte, yo creo que todo el proceso de transformación hay que verlo como un duelo, ¿no? Ujú, Y entonces, pues el duelo tiene cuatro etapas y parte de nuestro sistema de creencias siempre se resiste a por qué tengo que abandonar esto o por qué tengo que soltar lo otro, por qué no puedo tener las dos cosas. Y siempre me gusta conversar sobre la convivencia de los sistemas y aplica sobre todo una emoción que nos cuesta muchísimo, que es la renuncia, porque yo no puedo coexistir en dos sistemas, a pesar de que vayan a decir que sí, que bueno, que a nivel cuántico estamos sucediendo al mismo tiempo en mm, distintos planos, pero no, por lo en menos este 2D no. en No. este donde estamos tú y yo hablando, no se puede, porque la convivencia entre dos sistemas deja a la persona en un lugar de sufrimiento. Tú no puedes ser la esposa abnegada, sacrificada, que se renuncia a ser la prioridad en su vida y al mismo tiempo abrir un lugar donde soy la prioridad en mi vida, tengo un espacio de tranquilidad conmigo y con quien vine a ser, sé decir que no, pongo a mis hijos en un espacio de horizontalidad y no de superioridad dentro de las prioridades de lo que significa pues para mí la plenitud, la congruencia. Entonces, todas estas cosas empiezan a decir, no, no cabemos las dos. A ver, tienes que meter una y tienes que sacar otra. Entonces, Ujú, ese es nuestro mayor dolor. Dentro del proceso de la transformación, el periodo del duelo está marcado por una inmensa resistencia a dejar morir uno de los sistemas, ¿no? Entonces, si bien la muerte de un sistema puede significar, de nuevo, un mes, 6 meses, 6 años, nadie tiene una fecha real de cuánto voy a tardarme en decir, finalmente esto expiró. Porque siempre hay la tendencia que yo pueda decir, bueno, con mis padres sigo siendo la niña buena. O con mi hijo me voy a mostrar siempre como una persona sacrificada, a pesar de que a los demás le pongo límites. Sí hay unos ciertos lugares donde uno todavía logra accionar esos puntos de alguna manera de programación que tenemos de nuestra historia, porque obviamente la historia no se borra, pero la persona íntegra que yo me propongo hacer
dentro de ese periodo de duelo, el primer paso es reconocer que tengo que renunciar a algo. Y la renuncia nos permite soltar la resistencia, que es esa parte de nosotros que nos lleva una y otra vez a sufrir. ¿Por qué? Porque nos abre conversaciones como, ¿para qué tuve que irme a esta clase de yoga donde Anaís hace 6 meses, donde se habló de ser auténtica? ¿Para qué tuve que mudarme de país? Es donde vamos hacia atrás y queremos buscar un culpable de ese despertar. Entonces, parte del sufrimiento de este proceso es que una estructura de nosotros va a querer seguir identificándose con la niña buena que viene de Venezuela, que quiso ser arquitecto, que quería estar casada hasta los 90 años, que me quiero volver allí porque ahí estaba vendida que la tranquilidad de que todos me quieren por lo que yo hago por ellos o todos me quieren por la persona que yo he construido diciendo que soy. Entonces, claro, en el momento en que yo me siento a ese duelo, tengo que hacer paz con la renuncia de que esa tranquilidad no va a existir por un tiempo. Y en esa renuncia va a haber un sistema que va a despedirse de ser el primer motor de acción. Voy a tener que de alguna manera un poco torpe todavía decir, ya va, déjame escoger no desde el sistema anterior, sino aquí estoy a punto, y te lo conversaba antes de que empezáramos aquí, estaba a punto de decir que sí a una invitación que tenía, y dije, esta semana no quiero viajar, y sonaba muy bonito todo el plan, y digo, ven, regreso, y no escojo la niña buena, no escojo la salvadora, no escojo la siempre disponible, escojo la que dice, estoy cansada, me quiero dar este mes de descanso, por más de que no me quieras por eso, pero todo ese proceso significa que estoy desactivando el sistema anterior, y entonces el duelo ya lo que me lleva es a, bueno, que tengo que hacer diferente y cuáles son las partes de mí que normalmente en estos procesos lo que se nos muestra es no solamente que pues dejamos una relación o la otra persona no me escogió o en ese trabajo no era yo la que reconocieron mi valor. Sí puede ser que todas estas conversaciones lo que nos están mostrando obviamente es un trabajo que tenemos que hacer con nosotros, y ese duelo nos ofrece la oportunidad de reconocer que la relación que está fallando en este momento no es la que tenemos afuera, sino que hay algo dentro de nuestra relación con nosotros mismos que ha perdido interés, ganas de vivir o el empuje de escogerse como prioridad. Entonces allí es donde, bueno, extendemos el duelo no como esta depresión y esta tristeza, sino vamos a dividirlo por partes. Estoy ahorita en la resistencia, estoy ahorita en el reclamo a mí mismo. Estoy en el lugar donde digo, ¿por qué tengo rabia de escoger uno de los dos sistemas? ¿Por qué tengo que renunciar a uno? O estoy en el lugar que dice, esto me está mostrando que tengo que empezar a restaurar mi relación conmigo. Viéndolo desde ese proceso, pues se deja de ver como una nube negra que no para de llover, sino que dice, bueno, ¿en cuáles de estos momentos del estado meteorológico de este proceso, en cuál momento estoy? Entonces nos ayuda a decir, bueno, después de esta renuncia significa que el sistema nuevo me va a mostrar otras cosas. Este sistema nuevo me va a pedir cosas nuevas de mí. Entonces creo que el ser humano lo que al final de cuentas necesitamos es la promesa de que en este camino no me voy a detener y me voy a quedar aquí para siempre, sino que el camino me va a llevar de la mano a que en este proceso del otro lado haya una versión de mí que me está esperando, ¿no? Es como la palabra clave sería como esperanza. Cuando tú le das cierta linealidad, ya dijiste que no es una línea de arquitectura, pero es una cierta línea, se dirige a algún lugar, ¿cierto? Hay Sí. esperanza por allá en el fondo, al final, y no eres el primero y mucha otra gente lo ha hecho y hay un, digamos que hay un ser humano, yo no sé si mejor, porque quién mide eso, pero sí más auténtico, hay una satisfacción que nace de adentro y que ya no te la quita nadie porque tú lo creas. O sea, nadie te Ujú, lo dio, entonces nadie te lo quita. ujú, de acuerdo. Tú trabajas con el silencio, tan difícil, tan escaso, tan esquivo. Le oímos de mil maneras. Anoche me estaba leyendo un libro que dice que la pandemia fue demoledora para muchas personas que sobrevivieron a la enfermedad, que no se encerró, pero que les enfrentó por primera vez al grandísimo vacío de no hacer nada, de no Ujú, tener plan para mañana, de no tener discoteca a la cual escaparse. No había distracciones. Salimos muchas veces prometiendo que no volveríamos a la vida de antes, y no solo volvimos, sino que la volvimos más vertiginosa porque a todos se nos dio una sentencia y dijimos, ven, nos vamos a morir. No se nos había ocurrido antes del 2020 que éramos tan finitos como ahora, porque me parece que la gente salió es como a decir, la vida es demasiado cortica, nos la vamos a gastar. Entonces tenemos
más tiempo, menos tiempo, porque ya no hay que correr de reunión a reunión, sino que nos conectamos. Entonces, en vez de 10 al día, podemos hacer 20 reuniones. Entonces, también puedo hacer ejercicio porque lo puedo hacer en el balcón de la casa. Entonces, ya acomodo 800.000 cosas más y el silencio se nos hizo más esquivo, más escaso. ¿Cómo es un silencio autorrecetado? Yo sé que hay retiros, que hay, sí, pero yo siempre les digo, somos lo que hacemos todos los días. De nada te sirve irte al retiro más espectacular y lejano de silencio a Nepal si llegas a tu vida a volver a acomodar las 800.000 cosas y volver a lo de siempre. Entonces, ¿cómo es un silencio diario, autorrecetado? ¿A qué te refieres con silencio? Mm. ¿Por qué te enamoró el tema del silencio? O sea, qué hay en el silencio como una promesa de algo más que no hemos descubierto en, no sé, en curas mucho más sofisticadas que simplemente quedarte sin compañía y sin distracción? A ver, creo que el silencio va a dejar a muchos terapeutas sin trabajo. Esa es como la promesa más visual. Porque pues a mí me enamoró de esto, creo que hay muchas imágenes que lo veo en los programas y muchos de nuestros programas son grupales, o la gran mayoría, porque en el eco del otro siempre hay un pedacito mío, ¿no? Lo que está diciendo cosas que tenemos muy guardadas en el inconsciente y que cuando el otro las nombra, a mí me llevan a una conexión que quizás un terapeuta pues, tarda 10 años en hacer, ¿no? Entonces, una imagen que las personas cuentan que a mí me hace pensar en mi propia historia del silencio es cuántas veces tú te fuiste a tu habitación diciendo, te regañaron, te dijeron que no podías salir, te castigaron. ¿Cómo se queda uno en ese, antes de la pandemia o antes de los teléfonos que tenemos ahora? ¿En qué nos quedábamos ahí? Quedábamos en el silencio. Nos quedábamos, sí, en esta habitación, quizás viendo un rato de televisión, pero agarrábamos una hoja a dibujar o leíamos un libro. Sabíamos en esa época, a pesar de ese castigo, a pesar de esos momentos en los que de alguna manera estábamos forzosamente destinados a quedarnos en un espacio aislados, allí sabíamos o de alguna manera aprendíamos a estar con esa conversación interna que dice, tengo mucha rabia de que me castigaron, qué injusticia, pero podíamos conversar y reconocer lo que estábamos sintiendo. Entonces, si yo uso ese ejemplo para cómo funciona la terapia del silencio, nos lleva a reconocer, nos lleva de regreso a ese cuarto interno, a esa habitación interna, en el que yo puedo escuchar qué es lo que realmente estoy necesitando y qué me está pasando. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, en la pandemia? ¿A qué llevó la pandemia? A que la persona tuviese que escuchar que no era feliz con esa pareja, que no era feliz en su trabajo, que no era feliz consigo misma, que tenía muchísima ansiedad y simplemente la había llenado de las clases, de los trabajos, de los posgrados, de los negocios, de las reuniones, y que allí dice, no puedo, me está ensordeciendo lo que me estoy diciendo. Entonces, nuestra forma dentro de la terapia del silencio es hacer que la persona no espera que venga una pandemia en su vida, sino que tengas la capacidad hoy de ir a esa habitación interna donde hay una niñita dentro de ti que sabe lo que te está pasando. Y Ujú. cuando sabemos lo que nos está pasando, pues la vida es mucho más noble porque cuando yo sé lo que me está pasando, lo sé decir, lo sé comunicar, no lo sé esconder de la misma manera. Somos muy hábiles escondiendo lo que no queremos nombrar. Y en el Entonces, silencio no hay espacio para la mentira. no hay forma, porque tus filtros desaparecen, eres tú mismo el que te lo está diciendo. Entonces, cuando una de las situaciones de alguna manera más difíciles de confrontar, por lo menos en terapia, es la persona que se miente y cree que mintiéndole al terapeuta se está mintiendo a sí misma. Y es como, venga, vamos, dale un ratico más, vamos a que mientas una vez más. Y la persona trata de convencerse de eso, pero volvemos a la incomodidad paciente. Y es como, sí, ok, dile al terapeuta que estás bien en tu relación, que tú vas a aguantar, que eso es lo importante, o dile que estás bien en el trabajo, que es que has invertido toda tu vida y todo tu college en esto. No importa cuánto se lo digas, cuando regresas a tu habitación interna, que puede ser cuando estás dándote una ducha a las 6 de la mañana, cuando sales a correr al parque, cuando estás en el yoga, em, en ese momento tu habitación interna se activa y ¿qué hace? Deja salir todo lo que te está pasando. Entonces, para que no suceda en los lugares donde perdemos mucho de esa conversación, lo que lleva a la terapia del silencio es a que la persona pueda accesar a esa habitación y encontrar las respuestas que la incomodidad está tratando de ponerte enfrente, ¿no?
¿Qué pasa con el tema de darle nombre a eso? Pues donde nos tenemos que prácticamente regresar a cuando estábamos en primaria y decir, ¿y esto que siento qué es? Siempre referencio, y creo que me debería dar algún tipo de royalty por esto, Brené Brown con el libro de El Atlas del Corazón, donde ella se tomó el tiempo usando la psicología budista y la psicología contemplativa de ponerle nombre y descripción a cada una de las emociones. Porque las emociones que tenemos en la sombra, que estaban prohibidas en nuestra familia, como la vergüenza, la tristeza, la rabia, lo que estaba prohibido, se queda en el inconsciente y entonces se va a esa habitación y yo, en lugar de poder accesar que esto me da rabia, lo que siento es ansiedad. Pues no la puedo nombrar. Aunque siento vergüenza, me escondo y subo de peso y como todo lo que me atraviesa porque no puedo accesar esa información que está dentro del cuarto, de la mayor privacidad, de esa relación que tienes contigo. Y llegar allí, pues te acorta no solamente los procesos de sufrimiento, te acorta relaciones tóxicas, te acorta espacios donde te quedas dentro de una incomodidad tranquila. Es decir, es un lugar de tal sinceridad que creo que el silencio es la herramienta de mayor sanación colectiva. Absoluto. Y es fácil, o sea, es demasiado difícil, pero no hay disculpas. Es en tu No, casa, es muy en el económico. carro, exacto. No voy a poner podcast hoy, no voy a poner noticias, no voy a poner música. Obviamente el antojo de hacer todo eso es gigante, pero es una vez en el día, tu rato, 15 minutos, y yo creo que el tema del ojo cerrado ya le pone mayor grado de dificultad. Entonces, para empezar, yo digo, ojos abiertos, o sea, si quieres cocinando, pero entonces sin el podcast. Si quieres manejando, yo creo que el manejar puede ser de las meditaciones más profundas de un ser humano Ujú, ujú. si se hace de manera consciente y ya después le podemos sumar el tema de cerrar los ojos, ir adentro de otras maneras, no sé. Pero esa dupla soledad más silencio, que también lo menciona mucho Pablo de Ors en el libro de biografía del silencio, es el ganador. Es la pastillita más barata del mercado. Y ahora que me dices que sé que me preguntaste de un ejercicio para hacerlo como en el punto de partida más básico, más básico, más básico. Eh, Uno puede empezar por 5 minutos, 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde, solamente a sentirme respirar puede ser con ojos abiertos. Y me acordé de que cuando estuve yo en un monasterio en India, y esto para las personas que uno veía a los principiantes, ¿no? Y ponían a los que eran más jóvenes, estos monjes en training, los ponían a mover, por ejemplo, una campana. Tomas una campanita y la pones de un lado al otro y estás solamente viendo cómo mueves la campana de un extremo al otro sin hacer un sonido. Mm, Esa sensación de estar cuidando y tú empiezas a sentir cosas. Primero, estás cultivando el momento presente. Segundo, estás liberando serotonina de parece que puedo estar conmigo en paz. Ese gran miedo que tenemos no nombrado de que yo no sé estar conmigo y entonces las personas te dicen, yo no sé estar solo. Eso no es cierto. ¿Con cuántas personas te bañas tú? ujú, Explícame. ¿Con cuántas personas vas al baño tú? ¿Con cuántas personas te sientas a vaciar lo que compraste del supermercado y lo metes? Lo haces sola. Lo que pasa es que estás avoiding, estás luchando en contra de lo que sientes. Entonces crees que no sabes estar contigo. Lo que no quieres es escuchar lo que tienes que decirte. Entonces ese ejercicio de la campana funciona muy bien también este relojito que yo siempre lo tengo a mano. Es un espacio en el que la persona se plantea en estos 5 minutos, en lugar de reaccionar a lo que está afuera, me tomo este espacio para sentir que quiero. Cuando la persona da esa pausa es tan poderosa porque ha vencido la fuerza que tú tienes de inercia, de estar continuando ujú. todo el día una cosa tras otra. Vencer la inercia es un punto a favor inmenso de tu paz interior, de tu sensación de control sobre lo que realmente quiero en mi vida. Le ganaste a el tren en el que te montas todos los días, ¿no? Entonces, ese ejercicio de que ponía a estos niños era lindísimo porque de vez en cuando sonaba un ping y era como, tienes que volver a empezar y los ponen a hacerlos. No sé si sabes que en esos monasterios son 55 veces por minuto que tienen que hacer las repeticiones. Entonces, pensar en que podemos hacer un ejercicio de ver cómo cuela el café. Ujú. Esa sensación de presencia, lo que está venciendo es el mecanismo que aprendimos para evadirnos y ya en ese instante hay un silencio diferente, un silencio introspectivo y una sensación de arraigo conmigo. Todos esos son factores muy importantes del cambio en el proceso psicológico.
En el libro de Edith Eger, de la bailarina de Auschwitz, ella tiene una frase eh, parecida a algo que acabas de decir. Dice como, ella, pues como que entró una chica joven a consulta, dijo, ella tiene cara de ser alguien que guarda un gran secreto. ¿Cómo identificas a una persona que se miente a sí misma? O sea, te está mintiendo a ti, te está contando todo, que además, ¿para qué paga uno una consulta para decirle mentiras al terapeuta? No sé, pero ¿qué ves? O sea, porque la pregunta que tenía anotada es cómo se ve la incongruencia, pero tú no solo estás viendo incongruencia ahí porque no es como de calificar, eres súper incoherente o incongruente, no es como qué lleva a una persona a armar toda esa novela, o sea, es el miedo que hay que ocultar, porque si es el momento de desnudarte y decir, bueno, me desbaraté, o no estás listo para desbaratarte del todo, o ese gran secreto, o ese gran escondite que tienes dentro es, pone en riesgo al personal, no sé, ¿qué hay ahí? Porque no hay maldad, no creo que se trate de maldad. Yo parto de la idea que las personas que se mienten a sí mismas crean un nivel de sufrimiento personal y colectivo que es karmático. Ujú, ¿Y qué parte del mentirme a mí mismo es el que sigue generando, como engendrando nuevas mentiras? ujú. Em, y es la sensación de que tu mentira le hace bien a alguien más. Ah, Es que wow. tú te mientas. Resulta que aparentemente cuando tú haces eso estás cuidando a alguien. Estoy cuidando a mi esposo sin trabajo, estoy cuidando a mi hijo que tiene la ilusión de que somos una familia perfecta. Estoy cuidando Ujú, a la imagen que tienen mis padres de mí, a la imagen que tienen mis hermanos de que yo soy la persona que los sostiene. Creo que con esa mentira estoy siendo algo bueno para los demás. Y mm, partimos entonces de que es que si yo me estoy haciendo daño indirectamente al resto de la gente porque somos un sistema. Entonces, pasamos de mentirnos creyendo que estamos cuidando a alguien y el switch está en que cuando yo entiendo que cuando yo me miento, estoy discapacitando a otras personas de ver su realidad y eso es una de las prácticas más profundas que trae en el sistema de la psicología budista, es entender que cuando tú haces el túnel de tu camino, inmediatamente se abre dentro del proceso karmático, se abre la benevolencia de dos paralelos. Cuando tú ujú, lo haces por ti, de alguna manera le das el permiso a otras personas de que hagan también esto. Entonces, ellos consigan su propia sanación y dejen también de contarse mentiras. Entonces, cuando una persona se está mintiendo, hay incongruencia en el relato. Por ejemplo, y lo puedes ver como tú eres feliz donde estás y la persona te dice, bueno, soy feliz, sería más feliz si este otro hiciera esto por mí. No, no, eso no es lo que te pregunté. Te pregunté que si tú eres feliz con esto. Entonces, el momento en el que la persona está revelándote su mentira es cuando usa a un tercero para describir lo que está sucediéndole, ¿no? Es que no podría salir de aquí porque es que ella depende de mí. No, eso no es lo que te estoy preguntando. La persona que se miente usa al otro para no tener que escucharse. ¿Qué ujú, pasa? Una mentira prolongada busca quedarse como verdad y ese es el mayor riesgo. Es la persona que repite tanto su mentira que llega un momento en que cree que se la cree. Y dice, uff, mira, ujú, estoy tranquila. Menos mal que no salí de esta relación, menos mal que no emigré, menos mal que no tomé esa oportunidad de trabajo donde yo tenía que soltar a mi núcleo e irme a vivir a Dubái, menos mal que. En ese menos mal que lo que aparece y el ejercicio que yo pongo para que la persona reconozca cuando se está mintiendo es volvemos al silencio como una herramienta de visualización. Siéntate, puedes ponerte con una hoja de lápiz mientras nos están escuchando, papel y lápiz, o cierra los ojos, imagínate que estás en un escenario. En este escenario está una tú con la mentira que sabe, que reconoce, que dice, menos mal que no dejé a mi marido, menos mal que no hice esto, menos mal que escogí quedarme en casa y ser la madre de tal, menos mal que está esta. Imagínate a esta frente al escenario y hay un público inmenso. ¿Quiénes están allí? Entonces la persona empieza a decir, bueno, veo a mi mamá, veo a mi papá, veo a mi pareja, veo a mi tal, veo a mi cual. Ok. ¿Qué están haciendo ellos cuando tú muestras esto? Bueno, están sonrientes, están contentos, están orgullosos de mí, están muy agradecidos. Ok, vamos del otro lado.
A esta tú que dice, no puedo seguir mintiéndome, no soy feliz en esta relación a pesar de que todo funciona, a pesar de que cada vez que tiro las llaves caen en el platico, no tengo ni que mirarlo, esa sensación de falsa seguridad que tengo, hay algo dentro de mí que sabe que no me estoy diciendo la verdad. Ok, mira esta. ¿Quiénes están enfrente? Nadie. O veo a mi hijo llorando, o veo a mi pareja odiándome. ¿Y tú dónde estás? Cuando uno hace este ejercicio, la persona se ubica en cuál de los dos escenarios está. Ujú, Normalmente cuando eso sucede, a la persona que ves sentada enfrente sonriendo es a ti mismo. Entonces, identificar en esos momentos que la mentira normalmente tiene público, tus ujú. mentiras tienen Wow, público, wow. tienen benefactores, tienen sistema, tienen expectativas, tienen la sensación de que para ellos tú eres alguien de valor. Ujú, La mentira lleva a la persona a creer que cuando se miente tiene más valor que esa herida de infancia que le dice no vales. Entonces, la persona que se miente lo que tiene es una herida que dice no valgo suficiente como para sostener una verdad, para decir lo que necesito, para ser congruente, para ser valiente. No valgo suficiente, solamente valgo para que este público esté feliz por mi decisión. La wow. persona que rompe con esa mentira dice, mi verdad vale más que cualquier audiencia. Y esa es una sensación pues muy grande. Cuando las personas llegan a terapia y dicen, no puedo más con esta verdad, digo, madre mía, ha llegado el momento. Esta es la persona que estábamos esperando que llegara, la que dice, Mm, en el público solamente me necesito a mí mirándome con una sonrisa de regreso. O sea, este total. ejercicio para el que está escuchando el podcast es, haz el dibujito, pon la mentira que te cuentas, que solamente sabes tú, porque seguramente no sabe ni tu terapeuta, ni el cura cuando te vas a confesar, porque ni a eso se lo dicen. Ponga esa tú, mira quién tienes en el público, relátalo, qué piensa tu mamá de ti en esa imagen, qué piensa tu pareja, qué piensan tus hijos. Haz el otro. Allí te vas a dar cuenta que la verdad normalmente no tiene público hasta que esa verdad se ha integrado, te ha transformado, te ha hecho una persona sólida y entonces ahí tienes que sacarte a la gente de encima sombrerazo, porque la verdad huele, huele a dignidad, huele a inspiración, huele a certeza, huele a quiero estar cerca de ti porque me hace sentir valiente. Mm, La gente que se miente a sí misma tiene mucha dificultad en sentirse inspiradora, en sentirse con certeza. Entonces uf, los ves acompañados de mucha gente, los ves en grupo, los ves decorados, los ves, es como dicen por ahí, artimañosa. y tiene como Como unos trucos. estrategias, como Sí, un sí, 2 3 así se hace. ¿Cómo se ujú, hace un buen orador en público? Yo a veces digo, es que no hay que, sí, que se mira al público. Sí, son 3 cosas que aprendiste en primero de primaria, pero no es artimañosa porque no es estratégica, o sea, es sale del auténtica, ombligo. Claro, es y eso es auténtica. magnético. O sea, eso es Ahí. magnético. Y es la Y eso sí que es diferencia. mercadeable. Y es la diferencia tan inmensamente hermosa que he descubierto y que lo leí por ahí en el libro bueno, en el libro de Bukowski, que lo pone mucho más elaborado, pero se ha visto por en las redes ya bastante digerido, que es la diferencia entre personas que se visten de dorado y personas que son oro. Ah, La persona que se miente está siempre vestida de dorado. Es una sensación de que yo tengo que sostener esta, e- este, este, este disfraz que me dice que mi familia es dorada, que mi trabajo es dorado, que lo que he sostenido a nivel religioso y social es dorado, porque parece que brilla. Pero la persona que es oro no importa de lo que tenga la sensación de la solidez de ese metal que tiene la capacidad de fundirse un millón de veces y convertirse de una cadena a un anillo, a un trofeo, a lo que sea, es tan maleable. Lo dorado no lo es. En el no momento en sé que de qué roza con estoy algo, hecha. Ponme donde claro, quieras y ahí voy a estar, soy de oro. y soy de oro. Mientras que el Exacto, dorado que pasa al primer rasguño, ya se le ve derrite, que sí, debajo tienes un metal oxidado, ¿no? total, wow. Y además en esto de la mentira tiene público, qué peligro las redes sociales, Cata, porque Mm, es como sacar a ese personaje y si ese personaje tiene 800.000 likes, o sea, con razón la gente un día decide que no vale la pena vivir, porque si esas 800.000 personas te dan la espalda y ya no te quieren y tu ujú, ser verdadero está de 1 milímetro porque nunca lo has alimentado, uno siente que la muerte metafórica de la que hablábamos ahorita en la crisis es la muerte misma. Una vez le oí a total. Borja Vilaseca decir que la gente que se suicida está intentando matar al personaje porque no sabe quién es la persona, o sea, realmente no quiero a este personaje
y en eso se pierde al ser que había detrás y que podría haber florecido de otras maneras. Me dejas de una sola pieza con esto de la verdad. Qué cosa más hermosa. Ujú. Descríbenos entonces qué es la congruencia. ¿Qué es? Porque es una palabra, bueno, aquí decimos más coherencia que congruencia, creo que podríamos decir que es lo mismo, pero aquí se señala mucho es, esa mujer es muy incoherente, sobre todo cuando nos dedicamos a hacer lo que nosotras hacemos. Se espera que tengamos una vida muy virtuosa y es qué loco, porque es todo lo contrario, ¿me entiendes? Para mí una vida coherente es una vida que muta, una vida que cambia, una vida que se acomoda a las circunstancias, una vida que, o sea, para mí la coherencia nace del ombligo, que lo he mencionado muchas veces, pero es que para mí las vísceras son, o sea, no les puedes decir mentiras a tus vísceras. Mientras que la coherencia que te pide esa misma mini sociedad venezolana de la que tú dices que vienes y que todavía la cargas contigo en un rinconcito de tu ser y en la cual yo vivo, para ellos la coherencia es la niña que se está graduando del colegio yendo en línea de arquitecto hasta el año 99 de su vida y muere casi que condecorada, ¿cierto? Por ser una mujer ejemplar, o sea, digna hija de la Virgen María. ¿Para ti qué es la congruencia? Creo que es lo que más me ha costado en la vida, Mm, porque la congruencia tampoco tiene público. No tiene público porque es incómoda y porque no tiene el misterio de que al final de cuentas yo siento que nosotros nos relacionamos con las personas que tenemos el mismo trauma, ¿no? O la misma sombra durante mucho ujú. tiempo. Por eso es que cuando la persona pierde círculos sociales es una buena noticia, porque quiere decir que ya tu sombra no está compartida o ya tu Ah, qué lindo. vergüenza ya no está compartida, ya de allí saliste, ¿no? Dicen, no, que la media naranja o no, que Twin Flames. No, no, es que lo primero que nos conecta es la similitud que tenemos en nuestro trauma. Entonces, si Totalmente. los dos venimos de abandono, pues los dos tenemos el miedo a ser abandonados. Entonces, uno es evasivo, el otro es ansioso, pero digamos, nos une primordialmente esa herencia emocional de las cuales, pues bueno, tenemos barbaridades de esas en el mundo. Entonces, Ujú. eh, cuando estamos hablando de la congruencia, significa que la persona rompe con un sistema donde quizás tenemos los mismos valores y las mismas sombras, ¿no? Y pasas a ese lugar que en estos días yo estuve en España y conecté con una muy buena amiga con la que estudié arquitectura y me dice, tengo angustia de volverte a ver porque siento que te voy a conocer de nuevo. O sea, eres una persona que hace 20 años no veo y ahora la sensación de conocerte de nuevo es como ha pasado, te has convertido en tantas personas en 20 años, ¿no? Y eso para mí fue muy grato, es decir, wow, quiere decir que la congruencia para mí ha significado la transmutación de muchas versiones de mí, porque no es que este proceso se acaba. Conversaba con un amigo hace poco con Oso Traba, no sé si lo conoces, y me decía, ¿será que esto no se acaba? No, Y digo, pero hay creo que no. mesetas, hay Hay momentos como lugares. de, uff, Claro, porque sobre todo volvemos a la estructura y uso para eso la arquitectura. Llega un momento en el que primero uno tiene la estructura que tienes de origen, madre, padre, colegio, sociedad, y dices, bueno, voy a cambiar las puertas y las ventanas. Sí, pero la estructura me sigue sonando, sigue temblando de noche, me incomoda un montón, no la puedo ocultar con más drywall ni más pintura. Todo el tiempo me tropiezo con esas estructuras, con esas columnas, me pego con la viga en la cabeza, ¿no? Entonces la persona se resiste un rato, redecora un rato, no lo puede hacer, la incomodidad es mayor y eventualmente la estructura se convierte en andamios, ¿no? Como, deja de ser columnas y pasan a ser unas cuerditas con unas tablitas y llega un momento que se viene abajo. Entonces, ese proceso de construcción vuelve a pedirte un lugar, un plano. Y donde yo le decía, bueno, ahí es cuando uno vuelve a levantar una estructura y eso para mí es la congruencia, es volver al proceso en el que tú dices, barro con todo lo que tengo y digo, ¿cuáles son los valores que a mí me van a sostener de aquí en adelante? Pues no me traiciono por nada, hago las cosas por amor, el miedo ha venido para mostrarme que este es el espacio de trabajo, la valentía va a ser siempre el lugar en el que yo me voy a conseguir de cerca con mi incomodidad y voy a escoger saltarla. La persona se vuelve a diagramar la estructura de lo que llamamos en psicología la estructura de coherencia. Y entonces allí en esa estructura, claro, vendrán momentos en la vida en la que dices, bueno, ya esto está tan sólido que ahora sí me tomo el trabajo de cambiar quizás paredes por vidrio, puertas por ventanas, y es donde yo le decía, en este momento de mi vida yo siento que mi estructura de coherencia está muy sólida y que ahora sí son procesos de diseño interior.
como cambio este cuadro, cambio estas paredes, pero ya la estructura para Y mí en eso este para la que ha proceso puesto cambia. ladrillos es una época de descanso. Por supuesto, claro, porque has cargado vigas y has cargado columnas y has cargado concreto y es como, necesito descansar. Y llegará momentos a lo mejor en el que yo voy a decir, no sé, dentro de 15 años, mi congruencia me pide una estructura nueva. No quiero pesar tanto, ya no la quiero de hormigón, la quiero de acero. Y entonces allí donde yo siento que el proceso de la congruencia es un continuo llamado a esto que soy, esto que hago, ¿se parece o no se parece a mí? Ujú, Volver a revisar la audiencia y decir, esta persona que está sentada frente a mí todavía me sonríe, todavía soy yo sonriéndome. Y cuando somos incongruentes, tenemos espacio. ¿Por qué? Porque los incongruentes son mm, más públicos, son más gente, son más aplaudidos, tienen más followers. Los incongruentes funcionan mejor porque es la masa. El proceso de conciencia nos ha llevado a que tenemos la esperanza de que cada vez los congruentes seamos más, de que la transmutación sea un poco más colectiva, pero es un proceso que va a tomar tiempo porque la congruencia requiere valentía y el ser humano no es valiente por naturaleza, porque el yes. miedo nos ha protegido, en teoría, ¿no? Entonces yo creo que la congruencia es ese llamado a que realmente aparece la tranquilidad del ser. Es una sensación de que no tengo que acordarme de mis mentiras. Ese es, y siempre se lo digo a mi hijo, como, mira, ¿cuál es el sinónimo real de la valentía y de la tranquilidad en la congruencia? Es que tú no te tengas que acordar de las mentiras. ¿Por qué? Porque como no las dices, una persona que es incongruente tiene mentiras en distintos ámbitos de su vida, a nivel Ujú, social, personal, a nivel religioso. Tienes incongruencias, tienes mentiras, tienes lugares en los que sentiste una cosa, pensaste otra cosa, pero dijiste otra. O ujú, dijiste algo que no se parecía en nada a lo que estabas sintiendo y viceversa. Entonces te estás diciendo mentiras, te tienes que acordar y la mentira ocupa mucho espacio, porque tengo que estar cableando una y otra vez y revisando una y otra vez lo que te dije hace 6 meses. ¿Cuál es la ventaja inmensa de la congruencia? Que tiene todo el tiempo la oportunidad de estar en serenidad, porque es como que lo que viene se basa de nuevo en esta estructura en la que no tengo que recordar nada. Todo vuelve a caer en su sitio porque tiene un sentido profundo de verdad con el ser humano, con la persona que estoy sintiendo que soy. Entonces, creo que la congruencia se ve como una persona que no necesita acordarse de sus mentiras, que quizás tiene poco público en el momento en el que se hace congruente, pero después tiene alta audiencia porque quiere la persona saber cómo se hace. Y es un sentido de independencia muy grande. Lo hago por mí y cuando escojo ese, lo que siento, lo que pienso y lo que hago, el primer benefactor soy yo del otro lado. y no le tienes que pedir permiso a nadie. A Te nadie. haces adulto, dueño de tu Sí, vida. sí. En nuestro mini retiro que hicimos el año pasado, me acuerdo mucho de una meditación que hiciste, que había que bajar las escaleras, nos íbamos al fondo de algo, tan y al regreso empezaste a escoger a dedo quién iba a compartir un poco de lo que había visto allá. Y una de las asistentes, que además, menos mal, no sé quién era, ni su cara, ni su nombre, entonces puedo contar así como una anécdota suelta, te dijo, yo vi a mi mamá y ella siempre estuvo ausente, pero yo estoy muy agradecida porque su ausencia me hizo más fuerte. Yo vi a mi papá que nos abandonó, pero yo estoy muy agradecido porque ese abandono me hizo ser la mujer berraca, en fin, que soy. Y ella vio todos sus dolores, pero lo resolvió en 3 2 1 y soy súper feliz. Y yo me acuerdo de él. No, 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 no. Un segundito. ¿Qué es ese bypass espiritual que estás haciendo? No, no. Me di cuenta en ese momento que no me había dado cuenta cuánto daño ha hecho el turismo espiritual para hacernos creer que con palabras y de manera express se sanan procesos tan densos como que esta niña estaba hablando de 3 o 4 megatraumas, o sea, abandono, no sé qué, no sé qué, porque solo los vi y ya, los vi, pum, chuleado, lo vi, chuleado, cuando en realidad no se dio ni siquiera el instante de sentir, porque es que cuando uno conecta con eso es, o sea, yo en un punto decía en los años pasados que tuve ese grandísimo paso por el túnel del nacimiento. Yo nunca pensé que tenía tal capacidad para llorar. O sea, eso era como que yo decía, si me presionan el párpado de abajo, tengo una fuente que no para. O sea, yo detrás de toda la mujer rabiosa, perfeccionista, controladora, yo juré que yo era súper fuerte y me quité esa coraza y yo solo era
un cariñosito que llora y llora, si hay arcoíris llora, si llueve llora, si me saludan llora, si no me saludan llora. O sea, sacar esa tristeza no es una cosa de check, 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 ¿cierto? Háblanos un poco de eso, de ese deseo que también tiene buena intención, ¿cierto? De Sí. salgamos de eso rapidito, pero Ujú. también creo que tiene que ver con eso de que de que la inconformidad o incomodidad es muy paciente y va a volver, porque no es, o sea, va a ser como una ola que tú eliges saltar y crees, te das la vuelta y la próxima te va a arrollar y te va a tumbar al suelo. ¿Cómo funcionan esos procesos express que hoy desafortunadamente están así a pedir de boca, pues disponibles 24/7 en YouTube, incluso donde quieras y gratis? Ay, y yo no tengo nada contra el Hoponopono, pero lo escucho y digo, este es uno de los problemas. El te perdono, muchas gracias, que te vaya bien. ¿Sabes? Esa sí, es verdad que tenemos que aprender a soltar, pero el proceso, inclusive antes del perdón, no puedo olvidarme de la persona dentro de mí o esa parte de mí que lloró tanto, que sufrió tantísimo. Inclusive partiendo de la idea del perdón, que es ese paso previo a ese inmenso agradecimiento luminoso donde la persona siente que no tiene que detenerse allí. En verdad, el perdón no es un acto real de simplemente lo solté. El perdón es una herida que toma muchos años en cicatrizar y hay personas que ni siquiera se pueden ir de los lugares donde les hicieron ese daño. Entonces, obligar al perdón, eh, hermano gemelo del agradecimiento, es como poner a la persona en lugares que a lo mejor ni siquiera se puede ir, a desconectarse, desasociarse, de volverse a abandonar, básicamente, ¿no? Porque primero te abandonas en la infancia cuando tienes ese dolor y después cuando tienes que perdonarte para seguir funcionando. Y hablando de ese bypass espiritual, como a diario lo podemos ver, te digo, siempre le pido a las personas con las que trabajo que me autoricen para usar esos ejemplos, ¿no? Tengo una persona que, pues bueno, viviendo una situación muy crítica con su pareja, pero muy, muy crítica. La pareja sabe que tiene a una tercera persona y tal. Es como escuchaba yo a la paciente decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que sepa que ya tiene tiene todas las razones para comprobar que es cierto y bueno, ya sabía, ahorita lo que tiene es más pruebas, o sea, y ya al otro día ya, yo decía, no sé quién está peor, si ella que cree que ya ahorita ya se pasa y podemos al otro día hacer lasaña y sentarnos juntos a cenar, o si la otra persona que se obliga a perdonarlo rápidamente para volver a la normalidad. Cualquiera de los dos factores, o ambos, o estas dos personas están juntas porque tienen ese factor evasivo. Estamos viendo la evasión como este lugar de agradecimiento de, bueno, gracias por perdonarme, seguimos adelante. Ensalada César de cena, ¿quieres? O sea, esa forma rápida de sentir que no dolió tanto no se origina en las relaciones que tenemos hoy. Se origina en cómo tuvimos que rápidamente perdonar los puntos de dolor de nuestra vida, porque bueno, mi mamá no me iba a venir a pedir perdón. Y mi papá, después de partir un vaso furioso porque habíamos salido mal en la escuela, no me va a venir a tocar la puerta y decir, discúlpame, aquí está el vaso pegado otra vez. Esto no iba a suceder. Entonces, el punto de la evasión tiene factores importantísimos en lo que llamamos emociones compuestas. Es miedo a. Yo pongo a la persona, cuando tienes esos lugares de la Land, donde te vas en ese agradecimiento al padre que te abandonó, porque bueno, menos mal que nos dejó porque era alcohólico. Ah, ya, ok. Vamos a partir de la idea que un padre con esas características no debería ser padre, ¿no? Pero partamos de la idea entonces de que si estás en este lugar, vamos a mirar que en ese agradecimiento fugaz, instantáneo, fast food, hay un espacio interno que es una evasión de algo, que es vamos a buscar ese miedo compuesto. El miedo al abandono, el miedo a la vergüenza, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la no aceptación. Cuando yo veo por qué una persona hace esto, esta niña muy posiblemente tenía un altísimo miedo al abandono y que dice, no, no te vayas, no pasó nada, no me dolió. Entonces, esos agradecimientos y esos caminos espirituales instantáneos, veloces, de rápida digestión, están tratando de ocultar esa gran herida de infancia que dice, prefiero que me pegues y decirte que no me dolió, a pensar en que tú me veas llorando y que esto signifique que vas a sacar a mi padre de mi casa o que se va a romper la familia. Son espacios de autosacrificio que hace el niño y dice, se crucifica básicamente y dice, no me dolió con tal de seguirte teniendo. Y eso se posterga el resto de nuestra vida.
Entonces, en esos momentos, cuando la persona, en lugar de decir, guau, mira, está puesto en la mesa de que yo estoy con una tercera persona, esto tiene estas características. Sucedió así, hace mucho tiempo que yo me siento así, no me hice caso en ese momento, no supe confrontar, entiendo que estés furioso, que no estés, no me quieras mirar, no quieras estar conmigo. ¿Cómo planteamos esto? Planteamos que es una conversación que no hemos tenido, es algo que tiene que realmente marcar un quiebre. El hacer esto es de un adulto muy sano. Es una persona con inmensa congruencia, es una persona que ha sanado su miedo al abandono, es una persona que dice lo que yo necesito hacer por mí en esta oportunidad inmensa que se abrió este hueco negro en el universo para que yo diga, me tiro por allí a ver qué hay del otro lado. ¿Qué hace este agradecimiento falso o esta evasión? Tira cuerdas de un lado al otro. Dice, uff, casi nos caímos, pero no pasa nada. La buena mala noticia es que el hueco va a volverse a abrir, va a ser más grande, no vas a tener cuerda y van a irse los dos. Entonces, entender que esos falsos agradecimientos lo que están es cuidando a un niño que tiene esa emoción compuesta de miedo a que me dejes, miedo a que me rechaces. Entrar allí es muy doloroso porque se cae la primera fachada de les agradezco que me hayan hecho daño. Le Mm. agradezco que no hayan sido los padres que yo necesitaba porque así yo aprendí a ser una mujer que no necesita a nadie. Eso no es un lugar sano, todos necesitamos de alguien y poder mirar a nuestros padres con ojos de amor humano es muy distinto a mirarlos con amor de hijo que los idolatra. El Ciego. amor ciego, necesitado, frágil, con miedo a ser abandonado en un amplio nivel de Y con sobrevivencia. miedo a verles los defectos también. Por supuesto. ¿Por qué? Porque estás parada en la herida de la infancia. Mientras que el adulto dice, a ver, ahora puedo conversar de esto y esto que me dolió y dónde lo veo en mi vida. Ese trabajo de desenmascarar la historia que cuenta el niño es, digamos, etapa uno de las mentiras que nos decimos. Lo veo todo el tiempo. Casualmente esta persona, no, mi papá, tengo otra, mi papá que tenía una segunda familia, la segunda familia éramos nosotros y yo creí que habíamos tenido un padre presente hasta los 21 años. Wow. Explícame cómo. Ah, bueno, porque a los 21 años me di cuenta que mi papá no tenía ropa en su closet. Digo, Oh, madre mía, ¿cuánto tiempo justificamos un dolor por no tener la capacidad de decir, esto es lo que pasa, esto es lo que pasó? ¿Cómo como padres no nos sentamos con nuestros hijos y les decimos, mi vida, estás viendo esto, pero esto no es lo que yo quiero para ti, es lo voy a culminar de esta manera, o me voy a hacer valiente y voy a acabar esta relación, o le voy a poner condiciones a tu padre es tu padre, pero es padre de otra gente? Es decir, ¿cómo es que pasamos tanto tiempo en la vida disfrazando la mentira cuando realmente la verdad es, como diría Glennon Doyle, es la única que tiene patas, es la única que se va a quedar de pie? No importa si es a los 5, a los 15, a los 50, la verdad va a llegar y mientras más tiempo la hayamos evitado, pues más grande es el proceso de deconstrucción, ¿no? Entonces, creo que el bypass espiritual más doloroso que tenemos es el agradecimiento falso, total. porque la primera persona a la que tenemos que agradecerle en la vida es a nuestro sentido de pertenencia, a la parte de mí que no me dejó quedarme en los lugares donde me hacían daño. Y después de ese agradecimiento puedo agradecer, sí, fragmentos puedo agradecer cuando vi a mi mamá hacer esto, puedo agradecer, pero es que el agradecimiento real debería ser de adentro y vertical. Primero hacia esa parte de mí que no me deja quedarme en los lugares que me hace daño y segundo, pues mi concepto de algo más grande, Dios o lo que sea. Pero ir agradeciendo los dolores de la vida lo que hace es postergar nuestro proceso de real sanación y darle la oportunidad al otro de ser humano y no ser esos lugares de idolatría infantil que nos hace mucho daño. Ya lo ven, ella es una mujer incómoda. O sea, si están listos, vayan a sus talleres y terapias. Si no, por favor, quédense en su casa porque no hay espacio para el La La Land, que es muy No hay. bonito y es muy instagramable, pero nos ayuda a esa ilusión de todo está bien en un 2x3 y digamos que los verdaderos procesos de la vida no se dan en un 2x3. Quizá los mandes con unas tareas pendientes de sus retiros y todo, porque tampoco se resuelven en 2 días o en 3 o en 5, pero ya hay una mirada muy fija en dónde está el lugar donde yo tengo que empezar a trabajar. Cata, sé que estás haciendo muchos trabajos en Colombia, con Colombia, y me siento muy honrada de ser parte de algunos de ellos. ¿Por qué ese deseo de tejer en Colombia y de sembrar en Colombia? ¿Y por qué también esa búsqueda también de volver a América Latina cuando has estado sembradita en Estados Unidos por tanto tiempo? Bueno, Colombia pues bueno, porque somos vecinos, somos casi lo mismo, ¿no?
Y el hecho de no poder regresar a Venezuela a mí me genera como un sentido de deuda, de, de que ese es el país que me lo dio todo. Me dio el sentido de pertenencia, me dio la forma de sentir de América Latina. Es tan amplia, es tan profunda, tiene tantas palabras, y puedo decir hasta del idioma, porque el castellano en sí es un idioma que puede expresarse emocionalmente de una manera tan profunda que nos conecta de muchas maneras, va como tejiendo al corazón, ¿no? Entonces, todo el trabajo que he hecho lo he traducido en nuestra fundación, donde la misión es llegar a lugares en Latinoamérica donde pues bueno, se siente que la esperanza nunca toca la puerta, ¿no? Que lo que tenemos es una iglesita, le pedimos a Dios, pero regresamos a ese lugar donde ni los políticos se acuerdan de nosotros, ni la gente con dinero nos mira a quienes están pues en esos lugares de tantísimo dolor y a veces planteamos como estas misiones a gran escala, como bueno, un pote de leche para todo el mundo. Sí, pero hay otros dolores que no resuelve un pote de leche, ¿no? Hay dolores emocionales que es donde se repite la herencia, donde se repiten nuestras heridas como sociedad y es donde pues nos adentramos en las cárceles y empezamos en México, entrando a las cárceles de mujeres y ahora en Colombia pues vamos a las cárceles de hombres y en estos programas para restaurar sobre todo el espacio del sueño de los adolescentes que están metidos en caminos de tanto dolor y sufrimiento. Entonces, pensar en que puedo en Latino regresar, creo que siempre tuve esta sensación de que yo nací en Europa y mis padres son europeos, pero por alguna razón a mí me tocó vivir Latinoamérica. Pude haberme quedado viviendo en Bélgica perfectamente si mis padres hubiesen deseado eso En o La haber La regresado a Land. España. Total, o sea, mis problemas serían, pues bueno, luchar contra el socialismo que allá genera tanta indignación y ya, ¿no? Pero en Latinoamérica creo que es una causalidad muy grande en mi vida porque es donde realmente conecto con el poder que tiene el cambio, donde hay mucho trabajo por hacer y el hecho de hacerlo en Colombia para mí es como estar en casa. Es casi como que aquí eventualmente se abrirá esa puerta, pero ya voy a tener el trabajo hecho aquí al lado en la casa del vecino. Solamente tenemos que tumbar la pared y el trabajo simplemente va a correr, ¿no? Em, y que con las personas, o sea, en Colombia me siento como si estuviera con venezolanos. A ver, yo viví En en la Maracaibo, casita. que está, sí, sí, está, no sé, a 2 horas en carro de Colombia y creo que sé moverme muy bien en este espacio donde sé cuáles son, conozco muy bien nuestros dolores, la idiosincrasia, la forma en la que socialmente funcionamos, dónde están los engranajes y dónde están los lugares de esa falsedad social que nos está pidiendo a gritos, pues, sinceridad, que alguien venga y me lo diga. Y hay algo muy grande también, que el hecho de que nadie es profeta en su tierra, excepto tú. Ah, Pero cuando uno se va y regresa, es un poco como decir, vengo de recorrer el mundo y hay algo que me trae de regreso aquí. Y eso imprime un mensaje de valor. Como no sí. importa de dónde vengo, todavía regreso aquí porque creo que hay cosas que no hemos descubierto juntos. Entonces el trabajo en casa es algo que puedo hacer después de haber recorrido otros lugares y decir, sí, aquí hay otros sistemas que funcionan, pero como como el sabor de la papa de nosotros no hay. No Esa hay. Te lo sensación, debías. me lo debía, es una sensación de aquí vuelvo, las cosas vuelven a saber a la vida y, y bueno, creo que en estos espacios también vuelvo a conectar con el hecho de que uno cuando ha sido tan afortunado, los lugares donde uno da se multiplican. Entonces llego y pongo una semilla y de repente llego y hay 400 matas con 4.000 mangos, ¿no? Como que pusiste una semilla y se reprodujo inmensamente Total. porque el lugar ahí sí es como un agradecimiento y creo que es un agradecimiento de haber caminado descalza mucho rato y decir, "Buah, mira, llegué y aquí sí había, aquí los zapatos sí calzan, ¿no? Entonces creo que es una deuda que tenía conmigo y es donde siento que podemos reproducir y ver el cambio de maneras mucho más rápidas, y, no sé, devolviéndole a la tierra que nos dio tanto, ¿no? Uf. Y es una apuesta hermosa, es una siembra muy contundente la que haces. Yo les digo, síganla, sus frases diarias, sus reflexiones, el momentico incómodo de verdad, el recordatorio de tus 5 minutos de silencio. Yo tengo pendiente hacer tu Master Money, que es uno de los programas que ella tiene.
Y algo que me ha parecido muy lindo y es que se pueden hacer trabajos en grupo, que no siempre es el uno a uno, que en los grupos hay un inmensísimo valor también de alimentarse de las historias de otras personas, de darse cuenta de que los dramas de uno no son los últimos del planeta, que hay otros seres humanos valientes haciendo también ese cruce del puente y que de pronto en esas historias, como dice Cata, pescamos pedacitos de nosotros y de nuestra propia infancia sin resolver. Cuéntales entonces dónde pueden encontrarte y que estén pendientes porque queremos hacer muchas cosas hermosas juntas en el futuro. Bueno, amén. Eso viene por ahí. Y bueno, me encuentran en arroba in the name of silence y en nuestra página web que es www.inthenameofsilence.co. Curiosamente, como si fuera Colombia y Sí, señor. mucho antes de pensar en que todo esto iba a lograrse, para, verlo ahora como otra causalidad, pues bueno, ese es inthenameofsilence.co y nos consiguen en Instagram todos los días haciendo un trabajo de hormiguita. Y sí, los programas grupales creo que es el lugar donde llegamos más rápido a ese espejo que estábamos esperando que nos mostrara la parte de nosotros que necesita sanar. Y nada, son lugares de mucha sanación, de mucha sinceridad y creo que así es donde vamos a lograr cambiar el mundo. Que muchas gracias, como siempre, para mí es un inmenso regalo estar contigo, bien sea a distancia o en persona, y creo que nos esperan cosas lindas en la vida. Así que, thank you. Es un honor mutuo, no hay conversación en la que no aprenda y esta no ha sido la excepción. Gracias por inaugurar la séptima temporada abiertamente, a ustedes por escuchar, por aportar y por darle sentido a una comunicación que no puede ser de un solo lado, siempre se necesita un receptor abierto, consciente, dispuesto allí a que esto tenga un final feliz. Entonces, gracias a ti, Cata, y a todos. Nos oímos en un próximo programa. Chao, chao.